porque mientras uno tenga energías vitales debe luchar por las causas en las que cree. Ahí en Latorre, enfermo, con cáncer, etcétera, siguió batallando y murió a los 84. Así que es una cuestión de temperamento enterizo, de temperamento dispuesto al combate en cualquier momento. Sé que esta es mi última oportunidad. Si me eligen miembro del Pacto Andino, del Parlamento Andino, excelente. Cumpliré hasta donde pueda de los 5 años pendientes. Si no me eligen, seguiré apoyando entre bambalinas el sistema. Por supuesto, la volubilidad es la inestabilidad. No se puede pensar un día una tesis y tener al día siguiente una antítesis. La política debe ser una constancia, una disciplina, una fe. Por eso es que los apristas antiguos mantenemos nuestra misma teoría de las que sostuviera Aya de la Torre en el año 1930, adaptándolo a las circunstancias, pero somos de esa sola disciplina y de ese solo monotema. Realmente el Parlamento andino es un fenómeno que se encuentra en crisis desde que nació, porque las masas de la República en el Perú no conocen qué cosa es el Parlamento andino, no tienen idea de lo que es el Parlamento andino, y entonces van a votar en las elecciones porque se les suplica que voten, y no van a votar todos, sino que va a votar una minoría. Entonces hay que explicarle a las masas qué cosa es este ente, para que sepan que esto es en provecho de la unidad continental. Así como el APRA tiene un gran pasado desde 1930 hasta hoy, que son 86 años, yo le vaticino un futuro a muy largo plazo, porque no ha habido partido político que lo reemplace. Más aún, el único partido político existente en el Perú es el APRA. Los demás son etiquetas en botellas vacías, que no tienen ningún contenido político ni ninguna proyección política. El Partido Comunista, que podía por sus vinculaciones internacionales ser un partido, está autodisuelto, no hay ningún líder comunista, no hay ningún dirigente comunista, de tal manera que aquí en el Perú no existe más posición que la del APRA. Así como Alan García surgió después de Aya de la Torre, aquí nos encontramos con que hay mucha gente joven de 20, 30, 40 años que están listos a seguir en el combate. Nombres no puedo decir, no por discreción, sino porque todavía es prematuro, pero realmente con Aya de la Torre, con Alan García presidente o con Alan García derrotado, el APRA subsistirá como partido político, porque tiene un mensaje antiimperial, un mensaje continental, un mensaje en el que se sostienen tesis vanguardistas, en el que se sostienen tesis para afirmar la unidad continental y a través de eso la fortaleza del Perú. Realmente tengo que decir de verdad, pese a que estamos entendidos con el Partido Popular Cristiano, que no existen partidos en el Perú, porque para ser un partido se necesitan varios factores. Primero, una historia, una tradición, liderato de gente valiosa, que tenga capacidad agitativa ante el país, que tenga contactos con el país. Eso solo existe dentro del APRA. ¿Qué otro partido político tiene esas características de historia, de leyenda, de combate, de martirologio? El APRA es el único partido que puede exhibir muertos y heridos a lo largo de 80 años de lucha. Los otros partidos políticos, por más estimables que no sean sus dirigentes, no exhiben eso. No les ha pasado nada. Entrar en la política en el Perú y salir indemne es sospechoso de no haber actuado políticamente de manera correcta. Todos hemos sido perseguidos. Yo me la pasé 7 años exiliado en España, hasta se intentó mi extradición. Vencí y volví al Perú triunfante. Así que realmente no hay político que no haya sufrido, no hay político aprista que no haya sufrido persecución y discriminación. Tiene que ser una labor de agitación y propaganda. El APRA tiene que darle a entender a los países de Latinoamérica que tenemos que unirnos para evitar que haya un avasallamiento por parte de potencias extranjeras. El Perú, como ya lo dije, debe ser una nación integrante de la unidad continental desde el sur del Río Grande
al pie de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Esa es la meta. Eso no se va a conseguir porque yo sea elegido en las próximas elecciones. Se va a conseguir batallando desde hoy para lograr esos éxitos en el futuro. Es un combate que comienza recién hoy día, no es un combate que se resuelva con un acuerdo parlamentario o con una declaración política. Hay que simplemente forjar una generación de gente dispuesta al combate para lograr esos éxitos. El chavismo es un movimiento de izquierda apócrifo. Simplemente es una actitud personalista de un caudillo de origen castrense. Así que no me impresiona lo que pasa en Venezuela. El Parlamento está hoy día controlado por la democracia venezolana y el jefe de Estado tiene sus días contados. No va a durar, de tal manera que lo que sucede en Venezuela no me impresiona y más bien va a ser un argumento a favor nuestro, porque se va a destruir el sistema presidencial y se va a construir una democracia plena sin las limitaciones que le impone el caudillaje que existe en este instante transitoriamente en Venezuela. Bueno, pues en estas elecciones hay que ver quiénes son los que están en la lid. Están Keiko Fujimori, que ayer recibió una multitud de animadversión muy aguda, que no se puede subestimar. Están Kuczynski, que es un extranjero. Kuczynski es un forastero. Kuczynski no tiene significado político en el Perú. Y está Alan García. ¿Por quién votar? ¿Por la señora que fue repudiada ayer por El País? ¿Por el Kuczynski, que es un extraño? ¿O por Alan García? La respuesta lógica es votar por Alan García. Yo vaticino que el encuentro del domingo va a ser entre Keiko Fujimori, que va a obtener la primera votación, y Alan García, que va a obtener la segunda. Y de ahí vendrá la segunda ronda, en la cual Alan García derrotará ampliamente a Keiko y pasará a ser el jefe de Estado del Perú. Prepararse para la acción y no para el placer, como decía Manuel González Prada. Los jóvenes del Perú deben entender que deben militar en una causa revolucionaria, progresista, democrática, antiimperialista, antiimperial como es el APRA, y luchar para que afirmemos el valor continental del Perú y dentro de la unidad a la que he aludido antes. Es una lucha en este instante que nos sentimos pigmeos frente a la magnitud del problema, pero hay que comenzar en la medida que actuemos, en la medida que los jóvenes decidan actuar, en la medida que los jóvenes decidan tener una victoria no inmediata sino mediata a base del combate en el que deben estar empeñados. Entenderemos que el destino de la juventud es prepararse para la acción y no para el placer. Pues a los jóvenes que no conocen el APRA diría que la conozcan, tienen que estudiar el APRA. El APRA, cuando fue fundada en los años 30, era un partido que tenía la juventud a su lado, pero el mismo Haya era un joven. Haya Latorre tenía 35 años de edad y quienes lo acompañaron, Sebanes, Sánchez, eran nacidos el año 1900, así que eran jóvenes de 35 años. Así que el APRA comenzó siendo un movimiento juvenil, pero Haya, en la medida que avanzaron los años 60, 70, 80 años, jamás desertó, siempre se rodeó de jóvenes. Usted iba a Villa Mercedes, que era la casa en que vivía en el camino a Chosica, y estaba repleta de jóvenes que lo seguían, de jóvenes que lo veían con entusiasmo. Un anciano, manteniendo el ímpetu juvenil, manteniendo el elán juvenil, lograba atraer a la juventud. ¿En qué forma ha desaparecido el APRA? El APRA ha tenido 2 gobernantes ahora, que han sido Alan García en sus 2 mandatos, y se va por un tercer mandato. ¿Qué clase de desaparición es esa? Indica más bien constancia, cimientos, indica que el APRA tiene raíces profundas en el Perú. Y aunque hipotéticamente el APRA fuera derrotada en las próximas elecciones, seguirá siendo un partido fuertísimo, porque vamos a sacar cientos de miles de votos y eso tiene que indudablemente influir sobre los jóvenes para seguir con esta causa de la que pueden llegar a ser líderes y jefes.
cuando lo visitaba en Villa Mercedes, que era su casa, y casa que aún existe, lo que me gustaba de ella era que así como podía hablar cultamente y eruditamente, podía hablar como un joven y podía emplear un lenguaje sorprendentemente juvenil. Aya La Torre era un hombre que no se comprometió en ninguna causa económica, no pudo ser un abogado de éxito y ser un millonario, no, escogió el camino de la lucha, el camino de la revolución y el camino de estar acompañado siempre de la juventud. Entonces tenía, cuando yo iba a Villa Mercedes en los años 69, 70 y los posteriores, tenía un joven a su lado que lo escuchaba, que estaba permanentemente con él, que incluso cuando él estuvo enfermo, este joven dormía en una habitación vecina. Era un protegido de Aya. ¿Quién era ese hombre? Alan García. Quiere decir que Aya de la Torre vio desde el principio como una proyección electoral futura a Alan García. Se es antiaprista porque se cree que el APRA es un movimiento revolucionario, que es un movimiento progresista. Se sabe que el APRA no ha claudicado en esos puntos de vista, que ha tenido líneas distintas en dos gobiernos y que puede tener una tercera línea distinta, diferente. Eso hará que las gentes no se empeñen en una posición antiaprista. La posición antiaprista es una posición absurda, es una posición ilógica. Si yo, por ejemplo, hoy día no tuviera 85, sino tuviera 15, 20 años, y viera la biografía de Aya y la historia del APRA, me inclinaría por el APRA. Los otros partidos no tienen ese significado. El Partido Comunista no tiene ninguna historia gallarda en el Perú. El Partido Popular Cristiano, así esté aliado con nosotros, no tiene un contenido ideológico ni un contenido progresista, de tal manera que yo creo que hay que empeñarse en una posición de solidaridad con el APRA, esperando que los jóvenes se ilusionen con el ayer del APRA, porque los otros partidos no tienen ayer y no tienen mañana. El APRA tiene ayer y tiene mañana. El APRA tiene pretérito y tiene futuro. Ayer se produjo este mitin estruendoso en contra del fujimorismo. Dicen que asistieron 50.000 personas. Pero hay que preguntarse cuántas personas irían a un mitin por Fujimori, 50.000 o más. Eso está por verse, eso no se ha sentenciado el día de ayer. Yo desearía que el fujimorismo desapareciera, pero realmente creo que tiene desgraciadamente un destino en la política y que el APRA es el único partido con competencia para derrotarlos políticamente, para derrotarlos electoralmente y para derrotarlos en las urnas. Sí, creo que debe ser indultado porque cuando yo examino los casos existentes contra él, los cargos son de carácter político y no encuentro la solidez de la probanza contra él. Eso no es por simpatía mía por él, que no se la tengo. Simplemente yo soy partidario de las amnistías y de los indultos. Creo que Fujimori debe ser indultado o amnistiado juntamente con una decena de personas más que se encuentran en la política penitenciaria condenados indebidamente. Así que hay que ir al indulto de Fujimori y al indulto o amnistía de otras personas más, como ha sido siempre en el Perú. En 1945, cuando recomenzó la democracia, el Parlamento, en su primer acto, dio una ley de amnistía e indulto y las cárceles se vaciaron. El único que quedó detenido fue Carlos Estir Lafón, el único, acusado de haber asesinado a los señores Miro Quesada. Pero fuera de eso, la posición aprista siempre ha sido de las amnistías. En 1956 volvió a darse una ley de amnistía. En 1980 igual yo sostuve la ley de amnistía como diputado en la Cámara Baja en aquel año. Decirle que los exhorto a votar reflexivamente y a entender que el camino de Keiko Fujimori es votar por el pretérito dictatorial, porque la hija personalmente no tiene responsabilidades, pero el grupo colectivamente hereda las cargas y las taras del fujimorismo. Yo le diría a los jóvenes que entiendan que votar por el aprismo es votar por un movimiento nuevo, no obstante su vejez histórica. El APRA tiene 80 años, como ya lo hemos dicho, de existencia política en el Perú, pero es un partido que tiene consistencia, que tiene doctrina, que tiene escuela, que tiene martirologio, que tiene
un elan que hace que lo haga ser un partido interesantísimo, en el que más allá de Alan García y más allá del propio Aya de la Torre, podrá tener por la vía hereditaria de una serie de principios un camino por recorrer en el futuro del Perú.